Cuando tú declaras la palabra, Dios te está hablando a través de ti. Pero comienza a repetirlo, comienza a hablarlo, comienza a declararlo. Dios les bendiga de una manera muy poderosa. Estoy muy agradecida del Señor de poder compartir con ustedes. Ya está disponible las unidades de nuestro libro Mujeres Llamadas al Ministerio. Dios ha estado haciendo maravillas. Estará disponible en Preciosas Fashion para toda República Dominicana. También las personas que me estuvieron preguntando acerca del curso de Guerra Espiritual que iniciará el día 3 de marzo, quedan pocos cupos disponibles, así que el número de contacto para el curso de Guerra Espiritual que inicia en marzo le estará apareciendo en pantalla. Ya mucha gente se ha estado inscribiendo a ese curso, así que el curso de liberación ya terminó, el que hicimos este mes pasado. Así que estamos muy agradecidos de Dios por lo que Dios está haciendo. En el curso de liberación estaremos cerrando ya este lunes con la parte de la impartición y ministración. Así que estamos muy gozosos de lo que Dios ha estado haciendo. Nos han estado llegando testimonios de lo que Dios ha estado haciendo con las personas que ingresaron al curso de liberación, y yo sé que serán usados por Dios para ver sus maravillas en este tiempo. Voy a estar tratando el tema con ustedes: carácter versus dones. Carácter versus dones. Es muy importante entender que no importa el don tan grande que podamos tener en nuestras manos, si no desarrollamos el carácter necesario para que la gloria de Dios pueda permanecer en nosotros, no iremos a ninguna parte. Hay mucha gente con dones frustrados. Hay mucha gente con dones grandes que nunca se han levantado del piso. Hay mucha gente con dones y talentos poderosos que nunca llegará a ninguna parte a menos que trabaje su carácter. Y esto es algo maravilloso y quiero que lo aprendas, porque cuando entendemos que Dios tiene algo con nosotros, tomamos la determinación de yo me voy a convertir en la clase de persona que Dios está diciendo, en la clase de persona que alcanza lo que se propone, en la clase de persona que alcanza las promesas de Dios. Porque Dios nos invita, Dios nos promete, Dios nos da dones. Pero un ejemplo, supongamos que cuando Dios me llamó y me dijo todo lo que tenía para mí, yo era una persona inconstante, no permanecía haciendo nada, yo me aburría hasta de mí misma en menos de 2 semanas. Supongamos que yo no hubiera cambiado eso. No hubiera podido estar el tiempo que tengo en el Señor permaneciendo y persistiendo. Tuve que cambiar eso, tuve que trabajar en mi carácter. Era una persona que no soportaba que hablaran mal de mí, o usted me iba a tener encima peleando inmediatamente. Si no hubiera cambiado eso, pues no estuviera viendo la mano de Dios, porque obviamente una persona con ese tipo de carácter no califica para permanecer viendo la gloria de Dios. Así que Dios nos invita y nosotros nos vestimos adecuadamente para lo que Dios nos está invitando. Por eso la palabra de Dios dice que habían unos invitados a la boda y de repente apareció uno que no estaba vestido de boda, y usted dirá, ay, ¿qué tiene que ver? Lo que pasa es que cuando Dios te invita y te invita a cosas grandes, tú tienes que transformarte en el tipo de persona que alcanza cosas grandes. Primera carta a Timoteo 4:12 dice que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes. Le está diciendo, transfórmate en alguien digno de ser ejemplo. Todos venimos dañados, todos venimos rotos. Algunos de los que llegamos al Señor nunca terminaron un curso que empezaron, se anotaron en la clase de inglés, hicieron las 2 primeras semanas y lo dejaron, se anotaron en el curso para aprender a manejar uñas y lo dejaron a las 2 semanas, tomaban un trabajo y lo soltaban en poco tiempo. Poca disciplina, poca determinación, poco dominio propio,
pero para alcanzar las promesas de Dios hay que desarrollar carácter. Y el carácter es el conjunto de rasgos que se adquiere a través del aprendizaje. Es adquirido. El carácter yo lo aprendo. El carácter es modificable, puede ser cambiado. Una persona inconstante se vuelve constante aplicando hábitos de disciplina y siendo firme en no romper esos hábitos y esa disciplina. El carácter es educable. Se puede educar el carácter. Eso no es, que yo llegué así, que yo vengo de allá, es que yo soy bruta y yo a cualquiera le doy su suape, como decimos aquí en Dominicana, que quiere decir a cualquiera yo le digo lo que tenga que decirlo bien dicho y que se cuide. No, cuando llegamos al Señor, esas personas que eran así como yo, bocazas, que se comían a cualquiera dichos y después hablamos, que tiraban el golpe y después preguntaban, tienen que educar su carácter. Tienen que transformar su carácter. Eso no es que yo nací así, que a mí me hicieron así. Nada. El carácter es aprendido. Lo aprendimos de nuestro entorno, lo aprendimos de nuestros padres. Algunos aprendieron a ser inconstantes en sus casas porque no le enseñaron a ser firmes y a tener determinación. Algunos aprendieron a ser tímidos y retraídos en casa porque lo enseñaron. Así que todo eso que te enseñaron, que no está de acuerdo a lo que Dios ha dicho que tú vas a llegar a ser, tiene que irse. Y el carácter es educable y es controlable. Y a nosotros nos toca el trabajo del carácter. El don nos lo dio Dios como regalo, pero el carácter que aprendimos de nuestros padres y de nuestro entorno tiene que ser transformado para poder alcanzar el diseño que Dios tiene para nosotros. Imagínese que Dios levante a una persona y comience a usar a una persona que de repente no tiene un carácter trabajado. Y de repente aparecen 2 o 3 por ahí que le vocean y le dicen de todo. Y ese creyente agarra el micrófono y se lo tira encima, se quita el zapato y se lo tira, se tira de la plataforma y comienza a darle trompadas o cachetadas a quien lo insultó. Pues inmediatamente el trabajo que Dios hizo para levantar a ese creyente acaba de terminar ahí. ¿Por qué? Porque la reputación de ese creyente va a ir en descenso por su carácter mal formado. De hecho, hay personas que Dios le abre puertas y ellos mismos las cierran con su mal carácter. Un ejemplo, un creyente que va a ministrar a una iglesia, que le digo a los hermanos que formamos aquí, que no diga eso. Comienza a dar la palabra que Dios le da. Comienza a hablar la verdad que Dios le está hablando y comienzan a decir, y yo sé que ahorita no me dan ofrenda. Usted no tiene que tener los ojos metidos en las ofrendas. Dé la palabra y olvídese de decir eso, porque están diciendo eso, dando a entender, diciéndole a los feligreses, su pastor, si yo digo la verdad, no me va a dar chelito. Pero nadie te ha dicho que no te van a dar nada. De hecho, hay gente que iba a ministrar a nuestra congregación y daba una palabra y dando la palabra decía, y yo sé que ahorita no me vuelven a invitar, y yo sé que ahorita no me dan ofrenda. Como que tú sabes si tenemos principio de honra y la verdad de Dios se honra, pero están programados y por su mal carácter, ¿qué pasa? Uno no lo vuelve a invitar, no por lo que dijo, sino por cómo se premeditó de la reacción de los demás cuando no conoce el corazón de la gente que tiene enfrente. Entonces, cuando el carácter no está formado, Dios te da una palabra y Dios te da una palabra para un pastor, te da una palabra para un líder de la iglesia y vas y se lo vocea delante de su gente para desmoralizarlo, donde a ese creyente, a ese líder le costó 38 años de su vida trabajo, esas almas que están ahí, y tú eliminas su valor y su reputación en menos de un segundo por la mala formación de tu carácter, donde lo que debiste hacer es decirle, pastor, tengo una palabra de Dios para usted, nos vemos en la oficina que quiero hablar algo con usted, y créame que no se va a negar, porque muchísimas veces Dios nos ha dado palabra para pastores y para líderes y muchos hasta se ponen a llorar y dicen, gracias, voy a enmendar, voy a hacer arreglos, esto no está funcionando bien, no debía hacerlo así, y se arrepienten. Pero ¿y si yo me paro y desmoralizo
a ese creyente, a esa persona delante de los demás, donde él ha construido lo que ha construido con mucho esfuerzo y aún sacrificando su propia vida, porque el que sabe lo que cuesta un llamado y lo que cuesta un ministerio, tiene mucho cuidado para derribarlo en un minuto. Y eso es algo importante, el carácter debe ser formado. Gente que llega a su casa después de ministrar y la cachetada, el trompón, aquí decimos que es una cachetada con el puño cerrado a la esposa, patean el perro, maldicen la suegra porque no tienen carácter. El carácter hay que desarrollarlo. Y si usted ve algo que no está alineado, que no está bien, que el carácter está deformado, que usted lo aprendió de papá, lo aprendió de mamá, elimínelo. De hecho, hay personas y habían personas y hay mucha gente que llega al Señor, llega con un carácter deformado, aprende los principios religiosos y añade a ese carácter mal formado los principios religiosos que le enseñaron y son del tipo de creyentes que subyugan a sus hijos, que subyugan y someten de manera dura a su esposa, a su esposo. La palabra de Dios dice que las mujeres deben someterse a su marido, no dice que el marido debe someterlas, porque hay diferencia. La mujer se somete voluntariamente a un liderazgo de amor, pero hay personas que toman los principios de la religión y someten a su familia y ellos estrellan el plato y lo rompen y dicen: aquí yo soy el único que puedo estrellarlo, aquí yo soy el único que puedo hablar duro, aquí yo soy el único que puedo maldecir y los demás porque usted tiene que estar sujeto. Y eso es religión unido a un carácter deformado. Incluso líderes que sus hijos no lo ven como ejemplo porque no son creyentes en casa. Y eso hay que transformarlo, eso hay que cambiarlo, eso hay que eliminarlo para poder ver la gloria de Dios, para que la mano de Dios se mueva con poder en nuestras vidas, porque el don de Dios es maravilloso, pero lo que mantiene el don fluyendo es el carácter. Por eso Jesús dijo en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. A ser manso se aprende. A tener dominio propio se aprende. Si no se aprendiera, pues Jesús no hubiera dicho aprendan. Y el Rey de Reyes, el Nazareno, el Todopoderoso, dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre se aprende. ¿Cómo se aprende? Subyugando nuestra carne, educando nuestro carácter y tomando control de nuestras emociones. Al principio será como domesticar una yegua o un caballo cimarrón, porque se va a resistir y va a saltar, pero de tanto usted sujetarlo y sujetar la cuerda y obligar el carácter a domesticarse, llega un momento que el caballo que estaba loco así tumbando a todo el mundo va así con los pasitos, como que va caminando con tacones de mujer, así mismo. Entonces así es el carácter, porque hay gente que dice: no, es que yo soy explosivo, es que yo tiro, es que mi papá era así de explosivo. Eso se aprende. Eso se aprende y hay que aprender. Así que en vez de estar diciendo: Señor, hazme manso, di: Señor, dame la fuerza para controlar esta lenguaza, dame la fuerza para controlar esta fiera que tengo dentro, porque yo voy a ser manso y voy a aprender de ti. Así como aprendí a ser violento, así como aprendí a reaccionar con violencia, voy a aprender a reaccionar con mansedumbre. Jesús dijo: aprendan de mí. Él no dijo: tranquilos que yo los voy a hacer mansos. Ay, qué bello sería, Dios mío, Padre. Porque mansitos todos estaríamos así, con la aureola en la cabeza. Él dijo: apréndanlo. A veces somos tardos para aprender, pero Él te dice: aprende. Ay, Señor, que no puedo controlar la lengua, el chisme se me sale solo. Aprende a callar, aprende, aprende. A cerrar. Yo agarraba un paño y lo mordía así, porque la lengua se me calentaba. Tenía una lengua de víbora venenosa, que cuando yo escuchaba el chisme, ay, yo lo quería, ay, mordía así, apretaba duro, prendió, cállate, así mismo, porque fui muy violenta aprendiendo lo que Dios quería enseñarme. Y no que no fallamos muchas veces, no, fallamos muchísimas veces, pero hicimos el intento hasta tener dominio,
La Biblia dice que el salmista dijo, he resuelto que mi lengua no haga transgresión en cuanto a los dichos de mi boca. Oiga, él dijo, yo lo resolví. Cuando tú resuelves algo, es algo que te dio batalla, es un problema, es algo a lo que le dedicaste tiempo. También dice, he puesto doble freno a mis labios para no pecar con mi lengua. Así que somos nosotros, mire, que tenemos que trabajar, trabajar, trabajar. Así que trabájelo. No diga, es que Dios no quiere escucharme. Yo llevo 15 años diciéndole que me arranque esta ira y todavía sigo explotando. No explote y aprenda, porque es trabajo tuyo. Él no te va a decir, ven para que ya no explote. No, tienes que controlarlo. No sé las estrategias que vas a tener que utilizar, las que a ti te funcionen, pero respira 10 veces, cálmate, bebe agua, di aleluya, 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 hasta que te calmes, hasta que aprendas a calmarte. Y cuando vayas calmándote y vayas calmándote de tanto calmarte, llegará un momento que ya casi ni reaccionas. Entonces es importante saber que debemos trabajar el carácter. Puedo educarme, puedo enseñarme a ser manso, a ser fiel, a ser misericordioso, a ser productivo. Yo puedo enseñarme a mí misma a hacerlo. Fue lo que Cristo dijo, aprendan, apréndanlo. Él no le dijo, yo se los voy a implantar en su chip, se los voy a implantar en su ADN. No, lo que tenemos en el chip implantado es ser inconstante. Lo que tenemos en el chip implantado casi de fábrica es la inclinación al mal. Lo que traemos implantado es la inclinación a la derrota, a la miseria, a la pobreza. Eso está implantado. Lo demás hay que aprenderlo. Hay que aprender a ser abundante, hay que aprender a ser productivo, hay que aprender a ser disciplinado, hay que aprender a ser firme, hay que aprender a ser manso, porque la necedad está ligada al corazón del muchacho, dice la palabra de Dios, desde que nace. Hay que aprender a ser manso, porque la palabra de Dios dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. O sea, la necedad está ligada a nuestro corazón. Dice que somos por naturaleza o éramos por naturaleza hijos de ira. Eso es lo que está en nuestro ADN implantado. Ahora, la mansedumbre se aprende, la disciplina se aprende. Debo ser productivo. Ahora, ¿cómo yo lo hago? ¿Cómo aprendo? Guiando de manera voluntaria mis acciones, guiando de manera voluntaria mis pensamientos, guiando de manera voluntaria, de manera activa mis palabras. Yo debo controlarlas hasta tener el dominio, hasta que mi carácter sea reeducado, reformado. Debo hacerlo así hasta que sea parte de mi carácter. ¿Cómo lo voy a hacer? De manera intencional. Yo voy a guiar mis pensamientos hacia lo bueno, hacia la disciplina, hacia lo que tengo que hacer. Luego voy a guiar mis palabras y voy a guiar mis acciones. No es que, ay, no siento, no siento. No, lo vas a hacer. Porque te vas a transformar en el tipo de hombre y el tipo de mujer que alcanza sus objetivos. Que Dios me dijo que voy a llegar hasta África, pero me devuelvo desde la esquina todo el tiempo. No te vas a devolver desde la esquina. Escúchame bien y usted mismo se va a aconsejar. Vas a ser disciplinado. Lo que comienzas lo terminas o lo terminas, pero no sueltas. Porque tienes que aprender a ser disciplinado. Algo que me funcionó, soy de mucho leer, pero solía iniciar los libros y ya leí por la mitad y me salto al último capítulo y cierro. Y me puse una meta. Como me gusta tener los libros, compraba 12 libros y lo dejaba con su plástico. Para mí era como un premio, un regalo, ir a abrirlo y a ver qué tiene. Y digo, hasta que no termines el primero, no tendrás el privilegio de abrir el que sigue. Y eso me forzaba a terminar porque el premio es abrir el otro. Y así me obligué a mí misma a terminar todos los libros que estaba leyendo. De manera que tengo el escritorio ahí
full de libros y los he leído todos porque me he obligado a no abrir el siguiente y compro más y lo dejo ahí con mi mano. Mira, ay, tengo que abrirlo, tengo que avanzar y así, porque usted tiene que obligarse, tiene que forzarse a desarrollar disciplina para poder alcanzar lo que Dios tiene para usted. El don es un regalo de Dios, es un regalo. Pero el carácter es un trabajo personal nuestro y un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. El carácter es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, el trabajo del carácter. Proverbios 9:12 dice, si eres sabio, para ti mismo lo serás. Y si eres necio, pagarás tú solo. Oiga, qué tremendo. Aquí la palabra lo que está diciendo es, si tú eres sabio, para ti mismo, la sabiduría te va a dar beneficio, es a ti mismo, no es a Dios que le va a dar beneficio tu sabiduría, es a ti. Pero si eres necio, si yo soy necia, para mí misma lo seré. O sea que el resultado de la necedad soy yo que la voy a cosechar. A Dios yo no le hago ningún mal. El resultado de que no llegaría a ninguna parte, de que no alcanzaría nada, de que no lograría ninguna meta, es a mí que me afecta, porque Dios es Dios. Y Dios tiene toda su vida resuelta. Pero usted y yo somos los que necesitamos desarrollar lo necesario para alcanzar lo que Dios ha diseñado. Los dones te abren puertas, pero el carácter es lo que Dios utiliza para mantenerlas abiertas. Porque Dios no va a mantener puertas abiertas a alguien con un carácter desastroso, que llegó y mató a todos los creyentes que había. Llegó y humilló a todos los que estaban ahí sin mirar que era un anciano, que era una anciana, que el joven entró en depresión y se ahorcó porque él hizo un desastre, lo humilló en público, no mira nada. Entonces Dios dice, bueno, mijo, yo te quería abrir, pero hay que cerrarte porque tú estás causando más daño que bendición. Y el plan de Dios es que la iglesia sea edificada, no derribada. Así que tenemos que tener eso muy, muy pendiente. La palabra dice que Dios abre puertas y cierra puertas, pero aunque es Dios quien abre la puerta y cierra puertas, hay puertas que aunque Dios la abra, hay gente que ellos mismos se la cierran. Ellos mismos, por su mala formación y por su mal carácter. Y Dios mismo tiene que cerrar las puertas por el mal manejo de muchos creyentes. Hay gente con mucha unción, pero poco carácter. El carácter te hace estar firme. El carácter te hace tomar buenas decisiones. El carácter te hace responder al llamado de Dios con responsabilidad. Hay personas que al tener poco carácter y mucha unción fallan a Dios por cualquier cosa. Les falta firmeza y les falta decisión. La falta de carácter te lleva a seguir las olas y las corrientes solo para encajar. Solo para parecerte a los demás, para encajar por los demás. ¿Usted sabe las cosas que yo pudiera hacer? Que con el conocimiento que tengo yo puedo hacerlas, que para mí no son nada, que yo no las hago. ¿Por qué? Porque el creyente tiene que tener carácter. El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y eso lo hace el carácter. Sin embargo, hay creyentes que con un poquito de libertad se pierden porque aquí dice, agarran lo que es lícito, lo que no es lícito, lo que le conviene y lo que no conviene. No saben ni lo que le conviene ni lo que no le conviene y agarran todo. Como personas que dicen, no, yo escucho de todo, pero no saben retener lo bueno, solo retienen lo malo y se están envenenando el alma. Podemos escuchar todo cuando ya sabemos retener lo bueno, pero mientras no sabemos retener lo bueno, no podemos escuchar todo. Por eso hay gente que está en la verdad y termina en una religión extraviado, porque se puso a estudiar un libro de, como alguien me dijo, hermana, ¿y podemos estudiar un libro de demonología, brujería para saber cómo opera el enemigo y conocerlo? Digo, no veo en la Biblia donde dice que debes conocer al diablo. Si tienes intención de conocer a alguien, conoce a Dios en toda su profundidad y el diablo te va a mirar de lejos, porque hay creyentes que no tienen la madurez metiéndose en temas delicados que tienen que ver con las tinieblas. De hecho, soy partidaria de no meterme para allá. ¿Por qué? Porque si a alguien yo tengo que conocer es a mi Dios. Y sabes que Dios revela, Dios habla. Hay gente que pasa tu vida entera escudriñando. Tengo que conocer al enemigo, tengo que conocer. Llegan a conocer tanto al enemigo que terminan del lado de él.
porque se olvidaron de conocer a Dios, porque se olvidaron de acercarse a Dios, porque todo lo que escuchan es cosa de demonio, porque todo lo que ven es cosa de demonio, porque todo lo que escudriñan es cosa de demonio. Y cuando tú le prestas toda tu atención al enemigo, pues tú terminarás siendo atraído a aquello en lo que diriges tu atención. Así que mucho cuidado con eso, enfócate en Dios. No es que ignores las maquinaciones del enemigo, pero tu norte debe ser Dios. Esos creyentes que hablan 500 palabras, 495 veces el enemigo y 2 veces Dios. Saque al enemigo de ahí y enfoque a Dios. La falta de carácter llevó a Aarón a hacer un becerro. Ay, el pueblo me presionó, Moisés, tú sabes que yo no soy como tú. Ay, yo me sentí intimidado y yo le di a ellos que trajeran las joyas y las prendas y la lancé ahí, salió este becerro. Yo no nada que ver, ese becerro salió solo, salió el becerro. La falta de carácter te hace justificar el mal y no hacerte responsable a tus acciones. Ay, creyente, hermano, ¿qué pasó? Que empujé la sierva, la esposa mía, le dio un empujón y se golpeó aquí. Eso fue el diablo, hermano, el diablo no. Eso es usted con su mal carácter y su mal diseño no trabajado, que todavía tiene esa violencia interna y debe trabajarlo. Porque cuando le echamos la culpa al enemigo, el Señor los reprenda. ¿Sabe qué pasa? No nos hacemos responsables. Y cuando no nos hacemos responsables, no cambiamos, porque si no fui yo y fue el otro. ¿Y qué tengo que cambiar yo? Que cambie él. Y así justificamos nuestro mal. Ay, algo malo pasó, no, fue el enemigo. No. Yo tengo que asumir responsabilidad y eso lo hace el carácter. El carácter llevó a Josué a frenar al pueblo. En Josué 24:15, mientras que la falta de carácter llevó a Aarón a no hacer resistencia y decir, traigan la joya, y salió el becerro, el carácter llevó a Josué a frenar al pueblo en Josué 24:15 y dijo, sirvan a quien quieran servir, ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué pudo haber dicho, ay, es que ellos están presionando, ellos están indecisos, no saben a qué Dios servir, son demasiados, yo y mi casa somos solo un grupito. Él dijo, hagan lo que ustedes quieran, pero yo y mi casa vamos a servir a Dios. En otras palabras, no vamos a hacer becerro, no nos vamos a devolver, no vamos a buscar otro Dios. Ahora ustedes tienen la libertad de hacer lo que ustedes quieran y eso es maravilloso. Hay que trabajar el carácter. Un creyente con carácter permanece siendo fiel a Dios aunque no tenga ningún don en sus manos. Pero un creyente con dones y sin carácter, aunque no tenga ningún don poderoso en sus manos, ningún don extraordinario en sus manos, puede ser fiel a Dios y útil al reino de Dios de una manera extraordinaria. Pero un creyente con dones grandes y sin carácter es un creyente que causará caos y desastres al reino de Dios. Así que hay que trabajar el carácter. Entre dones y carácter, el carácter sobrepasa en valor, porque lo que nos define es nuestro carácter y eso es cambiable y modificable. Por eso Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Por eso la palabra de Dios dice, por su fruto lo conoceréis. El fruto es el resultado del carácter. Qué tanta mansedumbre, qué tanta templanza, qué tanto dominio propio tiene ese creyente. Porque los dones son regalos. De hecho, la Biblia dice que Dios dio dones a los hombres. Hay incluso personas que no le sirven a Jesús que tienen dones, porque los dones fueron dados a los hombres. No los dones que da el Espíritu Santo, sino los dones en general, que Cristo llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora, el carácter es lo que va a definir hacia dónde tú vas con ese don. Voy a estar orando por ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús,
que tus hijos sean llenos de tu sabiduría y que tu gracia, tu favor nos empuje a cada día más transformarnos conforme a la medida de la estatura que tú nos has impuesto y que vayamos creciendo, añadiendo a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio amor fraternal, amor, que vayamos añadiendo, creciendo cada día. En el nombre poderoso de Jesús, proclamamos esa palabra sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre nuestras vidas. Queremos tu crecimiento, queremos esa determinación, queremos esa firmeza para irnos transformando conforme a la imagen de aquel que nos llamó. Shalom, shalom.